Ya saben que le agradezco enormemente al doctor Héctor L. Frisby que esté con nosotros. Y si ustedes tienen preguntas, empiecen a prepararlas porque hoy tenemos muchos temas sobre la mesa. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están todos? Les mando un abrazo. Muy bien, doctor, pues justamente empecemos. Hay nuevas variantes de COVID-19, empiezan y surgen estos temas sobre la mesa y la gente insiste, tiene estas muchas preguntas sobre si estas variantes te pueden dar una vez que ya te había dado COVID, si no te puede volver a dar. ¿Qué pasa con estas variantes? Ya lo hemos tocado, pero aparecen nuevas. ¿Qué pasa con estas variantes del COVID-19, doctor? No son nuevas en realidad, Meme. Las variantes ya fueron descritas ya de hace tiempo. Incluso le mandé al productor un cuadro en donde lo publiqué. Hice un cuadro hace como una semana, un poco más en Twitter, justamente para aclarar esto de las variantes. Ahí están las variantes COVID. Yo hice ese cuadro y ahí están el nombre científico por linaje viral, así es como se clasifican la familia B, la familia P, y la línea 1 y luego siguen las siguientes. Y la Organización Mundial de la Salud decidió para su fácil comprensión ponerles letras del alfabeto grecorromano. Entonces, pues le puso alfa, beta, gamma, epsilon, iota y delta. Esos son los nombres que les puso a las variantes. Y como están viendo ahí, las clasificaron respecto a qué tanto se transmiten, qué tanto pueden evadir al sistema inmune, qué tanta capacidad tienen para evadir el sistema inmune. De las primeras dos no tenemos información respecto a la evasión del sistema inmune, no hay estudios que hayan validado esto. Y en la columna al final es si están cubiertas por las vacunas disponibles. ¿Cuáles? Cualquiera que sea ellas. Y todas están cubiertas por las vacunas actuales. Hay algunas que tienen mucha mayor transmisibilidad, que se transmiten mucho más rápido, que ya lo habíamos hablado, y hay otras que, bueno, tienen la capacidad para evadir el sistema inmune. Pero la parte importante de esta diapositiva es que todas están cubiertas por las vacunas actuales. Entonces no tienen de qué preocuparse. Todas hasta lo que tienen que hacer es vacunarse. Doctor, ya que tocamos el tema de las vacunas y justo el tema de las variantes, aquí hay muchas personas que me han preguntado y me han hecho preguntas incluso en chat privado sobre si es cierto, por ejemplo, que al aplicarse la vacuna CanSino no los van a dejar entrar a otros países, como por ejemplo a Estados Unidos. E incluso me sacaron el tema de la vacuna Johnson & Johnson, que si trae, que si tiene igual el tema de las trombosis y bueno, ya todo esto que hemos platicado, pero veíamos con otras vacunas. Entonces, creo que vale la pena mencionar el tema de si todas las vacunas, ya nos decía, todas las vacunas protegen con las variantes, no pasa nada, pero ¿qué hay de del miedo que tiene todavía la gente al aplicarse si es CanSino, Johnson & Johnson o AstraZeneca o la que sea? Al principio, las vacunas que estaban en el mercado fueron principalmente en Estados Unidos, las que estaban en el mercado eran Moderna y Pfizer, y las que estaban en el mundo eran Johnson & Johnson y AstraZeneca. Y también las de Gamaleya, las de la Sputnik 5 o la Sputnik 5. Esas fueron las vacunas que estuvieron en el mercado al principio. Y lo que sucede es que se vio al principio que había unos pacientes que presentaban trombosis cuando se les aplicaba la vacuna. Pero se vio que esto era una coincidencia. ¿Y por qué es eso? Porque al principio la población a la que se vacunaba era población mayor de 65 años, que tenían riesgos altos de trombosis y muchos de ellos tenían muchas enfermedades coincidentes y todas esas enfermedades coincidentes podrían relacionarse con riesgo de trombosis. Y se concluyó con todas esas vacunas que la presencia de coágulos era más bien una casualidad más que una causalidad. Es por eso es que se relacionaba. Ya me salió aquí Roberto Gori, que no es Sputnik 5, es Sputnik B. Sí sabes que es el número romano, ¿verdad? Luego te explico por qué, Roberto. Cuando corrijas a alguien, primero no, lee para que puedas corregir a alguien. Entonces, pues sí, seguramente cuando lea el alfabeto romano va a decir así lo va a leer, ¿no? Pero, entonces, eso es lo que pasaba, que coincidía la aplicación de esas vacunas con casos de personas enfermas
que tienen riesgo de trombosis, pero no tiene nada que ver. Y esto de que les van a pedir, porque se van a poner una vacuna u otra, pues no, porque los países no son ignorantes. Los países saben esto que está en el cuadro, que todas las vacunas protegen contra todas las variantes. Eso no es cierto. Eso no existe. Todas las vacunas son exactamente igual. Y creo que lo expliqué la vez pasada. La eficacia de las vacunas, que en la vacuna de CanSino es más o menos del 60 y algo por ciento, esa eficacia es suficiente para convocar al sistema inmunológico para que proteja a las personas contra enfermedad grave y contra hospitalización. Si hay otras vacunas que tienen el 90% o el 96% y que convocan al sistema inmunológico para protección severa o para hospitalización, eso no es en detrimento de una que tiene una menor eficacia. Eso no significa esto. Es decir, podríamos decir que las vacunas ganadoras son aquellas que están del 60 para arriba. Si sacan 60 o sacan 100, es exactamente lo mismo, son vacunas ganadoras y todas están dentro de esa categoría. Entonces no hay sentido por qué hacer diferencia. Hoy me preguntaban también, y se lo comentaba a tu productor, que vale mucho la pena, porque hay mucha gente que también me está preguntando, es que si me pongo la de CanSino, ¿cuándo me tengo que poner el refuerzo? No hay nadie que diga que tenga que poner un refuerzo. ¿O cuándo me puedo poner la otra de Pfizer y la de AstraZeneca para que me haga más fuerte la inmunidad? Es que no están entendiendo. La vacuna no les da la inmunidad. La inmunidad se las va a dar el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico va a responder a una vacuna que invita al sistema inmunológico a generar los anticuerpos, los linfocitos activados, los anticuerpos neutralizantes para proteger al paciente. Si les pongo la vacuna X o Y, el sistema inmunológico va a responder exactamente de la misma forma y el paciente va a estar protegido. Ahora, aquí hay varias preguntas que nos hacen. Por ejemplo, Jaime Gutiérrez dice, ¿por qué se aferran en decir que no tienen efectos colaterales si ya hay bastantes víctimas de estas vacunas experimentales? Pero bueno, ya ni decir nada porque hasta Doña Meme te censura. Pues tanto te censuro, Jaime, que te estoy leyendo, ¿verdad? No te sé la censura. Oh, gran censura. ¿Qué hay sobre, se confunden con daños colaterales con secuelas? Con incluso las normales, cuando te pican, que te dé fiebre y demás. Pero ¿usted tiene algún conocimiento de algún efecto grave que haya ocasionado la aplicación de una vacuna? No, en realidad no. Y fíjate que, digo, como esta persona que nos hace el favor de escucharnos, Jaime, el otro día llegó un paciente norteamericano a la oficina y me dijo, vengo a que me convenza de que me vacune. Y mi respuesta fue muy respetuosa. Le dije, ¿sabe qué? Honestamente, no tengo tiempo para eso. Ilústrese, edúquese y cuando quiera la vacuna venga. Tengo Johnson y Johnson y Moderna, pero tengo otras tantas personas que quieren vacunarse. Es que usted me tiene que convencer, ¿no? Usted se tiene que convencer a usted. O sea, yo no tengo por qué convencerlo. Si usted decide hacerle caso a X o Y personas que ponen mamarrachada y media en los medios sociales, en vez de hacernos caso a los científicos que sabemos lo que estamos haciendo, pues la verdad es que tienen libertad de eso. O sea, es como el que come mocos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, aquí otra vez venimos, no es la única pregunta que me hacen sobre cuánto tiempo hay para aplicar la segunda dosis, pero ayúdame, doctor, a explicar justo cuánto tiempo se puede ampliar entre una o una segunda dosis, porque hay muchas personas que traen esa duda de, es que no me la han aplicado, ya pasaron 30 días y entran como en caos con eso. Lo que sucede es que el protocolo original con el que se aplicaron las vacunas fue Pfizer 21 días, Moderna 28 días y AstraZeneca no sé cuántas. Había una definición inicial de los días. Sin embargo, cuando se empezaron a aplicar las vacunas, siguieron corriendo protocolos en los cuales en vez de ponerla a los 21, se hacía a los 30, la otra se hacía a los 40, la otra. Entonces, hay protocolos que diferencian eso. ¿Y cuál es el objetivo? De ver si el espaciar las dosis puede convocar de manera más eficiente al sistema inmunológico. Y fíjense lo que pasó en el caso particular de la vacuna de AstraZeneca en el Reino Unido. Se dieron cuenta que podían pasar hasta 12 semanas, podían pasar hasta 4 meses, podían pasar entre una dosis y otra. Y casualmente las personas que se ponen 4 meses después la vacuna
de AstraZeneca, a diferencia de ponérsela con diferencia de un mes, la respuesta inmunológica es mucho más robusta. Entonces, no pasa nada si se pasan unos días más o unos días menos, no se va a inactivar la vacuna ni nada de esto. No, no pasa eso. Lo que está sucediendo es que X vacuna con cierta capacidad de eficacia convoca inicialmente al sistema inmunológico y ese sistema inmunológico ya está convocado y eso produce una respuesta parcial. ¿Cuánto tiempo después de haber convocado al sistema inmunológico lo tengo que volver a convocar para que se haga una respuesta todavía más robusta? Se definió al principio a las 21 o 28 días, pero ahora ya vimos que pueden ser hasta 12 semanas después, hasta 4 meses después, y hay una respuesta mucho más efectiva. Es como la vacuna contra el virus del papiloma humano, ¿no? Que se pone el día 0, a los 3 y a los 6 meses, ¿no? Entonces, esos periodos se van a ir definiendo con el tiempo, pero no se trata de que sean vacunas experimentales, ni somos conejillos de indias, o sea, es ver mucha telenovela, ya no vean tantas telenovelas, no hagan dramas con eso, no, a ver, espérense tantito. Lo que se está haciendo ahorita, la autorización de uso de emergencia de vacunas, es una fase 3 extendida. Y la fase 3 no es experimentación en ratones, no, simplemente estamos aprendiendo cuál es la manera más eficiente de utilizar las vacunas. Recuerden que la seguridad de las vacunas y la calidad de las vacunas, eso se estudió en la fase 1 y fase 2, cuando se hizo in vitro y en seres biológicos de especies inferiores. En el ser humano no se hacen experimentaciones de seguridad ni de calidad de las vacunas. Eso no existe. No lean tanto Chanok. Eso no es así. Bueno, creo que se me fue Meme Yamel. Entonces, dice AstraZeneca le pusieron a mi mamá de 60, le pusieron, después la aplicaron y ya no le dolió la segunda dosis, a mí me tocó la misma. Sí, es que no se preocupen por las vacunas pueden tener espacios de tiempo que pueden ser variables y eso no es en detrimento de la capacidad para invitar al sistema inmunológico. Acuérdense, una vacuna puede tener una eficacia que va desde el 50 hasta no sé, puede ir hasta el 100%, la eficacia. Eso no significa que la vacuna que tiene el 64%, 65%, esa vacuna sea menos potente para convocar al sistema inmunológico. Eso no es así. No tiene nada que ver la capacidad de convocar al sistema inmunológico con la eficacia de la vacuna. La eficacia de la vacuna es buena de todas las que están en el mercado. ¿De acuerdo? Doctor, ahora tuvimos ahí un tema con el internet, parece que ya todo regresó a la normalidad. Hay muchas personas y quisiera justo preguntarle, ya que entramos en ese tema, no recuerdo si ya lo tocamos, pero hay muchas dudas sobre la vacuna. Entonces, ¿cuál es el proceso para llegar al momento en el que estamos hoy? ¿Cuál es el proceso para probar una vacuna? Para que se empiece, ¿qué pasa en la fase 1? ¿Qué pasa en la fase 2? E incluso se lo pregunto porque por aquí yo veía un comentario de una persona que nos estaba hablando sobre el RNI, ¿no? Que si esto a la larga va a afectar a el cuerpo y si vamos a tener secuelas a la larga, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso para hoy tener esta vacuna? O la es el RNA mensajero, el ácido ribonucleico mensajero, el que se utiliza en Pfizer y en Moderna. Pero no hay ningún impacto. El RNA no se mete con el DNA de los seres humanos. El RNA es el software que nos habla cómo se replica el material genético del virus. Es decir, es una tarjetita de software que nos explica cómo se va a replicar el virus. Eso no tiene nada que ver con el material genético de las personas que se pueden enfermar o se pueden infectar. Entonces, es muy importante que se logre diferenciar esto. No van a afectar a los pacientes de ninguna manera. Las fases de investigación, en la fase 1 y 2, lo que se va a ver es qué tan segura es la vacuna o el medicamento o lo que se esté experimentando, que veamos que no tengan efectos secundarios. Fíjense bien, les voy a platicar, por ejemplo, un caso de un medicamento. El medicamento que se utiliza para la disfunción eréctil, el sildenafil,
la pastillita azul que conoce mucha gente. El sildenafil es un medicamento que empezó a experimentar justamente el laboratorio Pfizer para el tratamiento de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una enfermedad altamente prevalente, muy seria. Entonces, estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar le hicieron un trabajo de investigación con hombres y mujeres y les empezaron a dar sildenafil a personas que tenían hipertensión pulmonar. Y al final, pues se terminó el protocolo y como que no estaban muy animados en ponerlo en el mercado para venderlo, pero se quejaron todos los hombres de que se finalizara el protocolo antes de tiempo, porque pues vieron que pues no servía mucho el medicamento para hipertensión pulmonar en las dosis habituales que se trataba de proponer, que pues sí les servía, pero pues probablemente pacientes pediátricos, porque los niños que nacen prematuros nacen con hipertensión pulmonar. Entonces, por eso van a ver que, por ejemplo, en las salas de terapia intensiva neonatal tienen cajas de Viagra, porque las muelen y se las meten por sonda gástrica a los niños a la pancita, se absorbe el Viagra y entonces eso incrementa la capacidad de los pulmones para funcionar porque disminuye la presión pulmonar. Bueno, entonces empezaron a quejar los pacientes de que le suspendieron el protocolo por el sildenafil. Y entonces pues, los investigadores preguntaron que por qué y ellos dijeron, ¿sabe qué? Yo no sé si la hipertensión pulmonar mejoró o no mejoró, pero aquel asunto yo estaba, pero como campeón. Y entonces dijeron, ah, caray. Y entonces empezaron a ver, y entonces ahora, casualmente, esa pastilla, la pastillita azul de Pfizer, es la que más se vende a nivel mundial, más que cualquier otro medicamento en el mundo. Entonces, es por eso que es muy importante que en la investigación clínica se tengan abiertas las posibilidades de que un medicamento termine siendo para cualquier otro uso, ¿no? Doctor, preocupa un poco a algunas personas, iniciamos hablando de las variantes, pero les preocupa un poco la información sobre la variante Delta, en donde dicen que se duplicaría la hospitalización. ¿Qué hay sobre eso? Son especulaciones que hasta ahorita no han sucedido y nada más pónganse a pensar que la variante Delta viene del Reino Unido y fue definida en el mes de octubre del año 2020. Y pues no pasó nada similar. Entonces, yo entiendo que muchas de esas especulaciones se hacen con motivación por el miedo de que vaya a suceder, pero lo mejor que pueden hacer en países como México, que se tiene acceso a las vacunas, es vacúnense. ¿Con qué vacuna? ¿Cuál es la mejor? La que les pongan. Todas las vacunas son seguras y efectivas. Todas, todas, todas. Vacúnense. Doctor, nos preguntan sobre la vacuna de Novavax, ¿qué hay sobre ella? ¿Cuál sería su diferencia con las demás incluso? Las vacunas de Novavax, déjame encontrar la información. Aquí tenía yo un cuadro, no sé si ya se lo había compartido al productor, pero ahorita se lo mandamos. La vacuna de Novavax es una vacuna que utiliza una matriz de proteínas virales y es una vacuna muy eficaz, es una vacuna con una eficacia muy elevada y tiene una protección para enfermedad severa del 100% y una protección para hospitalización, es decir, para uso de terapia intensiva del 100%. Es decir, la eficacia de esa vacuna nos da la oportunidad de proteger a los pacientes en el 100%, tanto para enfermedad severa como para hospitalización en terapia intensiva. Aquí ya nos preguntaron si habíamos hablado de la variante Delta, ya habíamos hablado. Ahora, doctor, le pregunto qué pasa o preocupa quizás algunos, no le quiero llamar repuntes, pero sí incrementos de COVID en México. Son 6 estados. Se habla de Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Sinaloa y Veracruz. ¿Esto tuvo este repunte o este crecimiento de casos de COVID en esos estados preocupa al nivel de otra vez vamos encaminándonos a adoptar medidas más severas para contingencia o lo tomamos como un ejemplo para entender quizás que es algo que se ha repetido mucho, que todavía no se acaba la pandemia, contrario a lo que muchas personas piensan? ¿Esto preocupa o no? Pues mira, por eso les puse un tuit hace como 3 o 4 días que las personas no vacunadas deben de seguir teniendo las mismas precauciones,
sana distancia, usar cubrebocas, no salir a la calle si no lo necesitan, lavado de manos, en fin, ellos tienen que seguir viviendo con las mismas precauciones. El incremento de casos es muy probable que se esté presentando porque la variante predominante ahorita son dos. Es la variante que se conoce como la variante brasileña y la variante P117 o 116. Esas son las variantes que son predominantes ahorita en el mundo y México no es la excepción. Y esa variante ataca a poblaciones más jóvenes. Y es por eso que vamos a ver que probablemente se vaya a incrementar el número de hospitalizados con COVID, pero no se va a incrementar la mortalidad, porque la mayoría de las personas que esta variante afecta, que son personas jóvenes, no tienen comorbilidades y su capacidad para responder a una enfermedad, aunque sea grave, es mucho mejor que alguien que tiene comorbilidades o tiene una edad más elevada. Ahora, doctor, para cambiar un poco, y no tanto, pero sí cambiar un poco de tema, hay mucha polémica al respecto de las medicinas y la adquisición de medicinas. Es algo que ya hemos platicado acá, que tampoco es algo tan fácil, y justo usted nos mencionaba varios escenarios en donde hubo sobrecompra de muchos medicamentos. Hay una publicación de Salud, Dinero y Corrupción que retrata, es más, la voy a compartir para poner a la gente, a la audiencia en contexto sobre esto, en donde se habla, ¿no?, que entre 2008 y 2018 se habría realizado un sobrecosto de 18.4 mil millones de pesos por parte del IMSS en compras realizadas hacia medicamentos. Hoy los padres de niños contra el cáncer se vuelven a manifestar, ¿no? Hicieron un paro en el aeropuerto de 10 horas por el desabasto de medicamentos contra el cáncer. También había un tema relacionado con medicamentos para pacientes que tienen VIH. Y el gobierno mexicano ha informado mucho sobre que ya está en curso la adquisición de medicamentos a través de la Organización de Naciones de la ONU, pues, para que llegaran los medicamentos sin tener que pagar este sobrecosto. Pero esta publicación brinca en tiempos en donde no solamente se quiere transparencia, sino lo que se requiere son medicinas. Entonces, preguntarle, doctor, este proceso de adquisición de medicinas, en su experiencia, incluso en el tema de la administración de hospitales, del IMSS, etcétera, pues, ¿qué es lo que pasa ahí adentro? ¿Por qué nos topamos con este sobreprecio en las medicinas? ¿Por qué es tan difícil combatir o adquirir medicamentos, por ejemplo, para niños con cáncer? Mira, aquí hay unas tristes coincidencias. Hay una escasez de medicamentos, algunos medicamentos en particular, metotrexato, cisplatino, doxorubicina, son algunos medicamentos que se utilizan para quimioterapia y esos los fabricaban 2 o 3 laboratorios en todo el mundo. Esa es una cuestión, había un oligopolio, es decir, poquitos eran los que lo producían. Y en México, característicamente en México, desde la época de Díaz Ordaz, Díaz Ordaz tenía una novia que era una mujer que era artista y que hacía películas y todo esto, que incluso fue senadora y diputada después. Y por ahí más o menos empezó un negocio en el cual a ella se le dio el derecho de importación de las sulfas, que en esa época era el antibiótico que más se utilizaba. Y cuando los políticos que estaban alrededor de Díaz Ordaz se dieron cuenta la cantidad de dinero que ganó esta mujer, empezaron a poner sus ojos en los medicamentos. Y desde esa época, los medicamentos y el equipamiento médico han sido uno de los negocios más peleados en el sector salud. Y el nivel de corrupción respecto a los medicamentos y al equipamiento médico es impresionante. Yo les podía platicar historias de lo que sé, de cómo se hacen ese tipo de movimientos, o se hacían, yo no sé si todavía haya quien lo haga en los estados o donde sea, pero era una fuente de corrupción impresionante la compra de medicamentos. Y obviamente, pues bueno, quien salía más perjudicado eran los pacientes. Ahora, bueno, tengo entendido por lo que ha dicho, porque lo ha dicho abiertamente el presidente de México, que él ya no le va a comprar a los que tenían la mafia de medicamentos
que eran intermediarios de los medicamentos y prefiere comprarlas en el mundo. Esto de alguna manera pues también va en detrimento del abasto que se pueda tener en los medicamentos y pues los más afectados son los pacientes. Y sí, yo creo que si yo tuviera un hijo con cáncer y lo tuviera que atender en el sector salud, probablemente también hubiera estado en el aeropuerto, ¿no? Tal vez también hubiera podido estar en el aeropuerto. Pero hay que entender como personas críticas que no tenemos familiares con cáncer, que es un problema estructural de corrupción en el país. Y tenemos que ser muy respetuosos y muy solidarios con quienes tienen la desgracia de tener un familiar con cáncer y necesitan medicamentos. Y no sé qué tanto sea el desabasto, porque bueno, yo tengo un amigo que trabaja en el Instituto Nacional de Pediatría y me estaba diciendo que hace como 3 o 4 meses ya no tienen escasez de medicamentos. Hubo escasez de medicamentos. Incluso, no sé si ustedes recuerdan, el año pasado sancionaron a un directivo del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que es otro hospital de concentración pediátrica en la Ciudad de México, que está a un lado del Hospital General, y lo castigaron porque esta persona tenía convicciones políticas diferentes a las del presidente y escondió metotrexate en las bodegas hasta que se caducó. Entonces, esas son circunstancias muy delicadas, muy, muy delicadas, que desafortunadamente cuando se contamina la salud pública con cuestiones políticas, pasan este tipo de cosas. Y desde luego, pues la corrupción ha sido el mal más grande que tiene nuestro pobre país. Doctor, quisiera preguntarle algo que viene mucho al tema y con eso incluso hacer una reflexión. Se está apostando por un sistema de salud accesible y gratuito para todos en México, algo que está de hecho en la Constitución, pero ¿qué tan grande es el reto en este país, ¿no? ¿Qué tan grande es el reto de que la medicina, que la salud sea gratuita para todos, que sea accesible, que todos tengan medicamentos e incluso llevarlo más allá? ¿Qué tan grande es el reto de concientizar a una población que muchas veces no quiere ir al doctor porque no le tiene confianza al médico? ¿Qué tan grande es este reto? ¿Qué tiene que pasar o qué cosas se tienen que arreglar en México para llegar a ese escenario? Hay muchas cosas por mejorar en los sistemas de salud. Como se dice eufemísticamente, hay áreas de oportunidad, o sea, la están regando en muchas áreas, ¿no? Y esto va desde la actitud, yo lo digo desde el punto de vista médico. Yo fui estudiante de medicina en la República Mexicana, fui interno, fui residente, muchos años fui residente, fui jefe de residentes, yo sé cómo funciona el sistema, fui director de servicio, fui jefe de servicio, fui director de un hospital regional, yo sé cómo funciona el sistema. Y por ejemplo, cuando yo fui estudiante de medicina, yo exigí que se terminaran estas estupideces de las novatadas, que a mí me parece una falta de respeto. A mí la violencia y la agresión siempre me ha parecido despreciable y afortunadamente, bueno, pues el día que sabía que iba a haber novatadas, pues yo me fui armado a la escuela y dije, a ver quién se va, el bravo que se me acerca, y me dijo el director, es que no puedes hacer eso. Ah, usted tolera la violencia de un lado para otro y no del otro, pues tuvieron que cancelarlo. Entonces, para romper paradigmas se necesita tener actitudes valientes, actitudes que cambien los paradigmas. Y en México, desafortunadamente, desde los estudiantes de medicina que no tienen la cultura de respeto a los pacientes, algunos de ellos, o sea, tratar con respeto a los pacientes, ser muy respetuosos de su vocación, ser muy estudiosos, entender que quienes estudiamos para ser médicos, no estudiamos para ser médicos para hacernos ricos o para acceder a una posición económica, no, lo hacemos porque amamos a nuestros semejantes y queremos practicar una profesión muy noble. El día que lo entiendan los estudiantes de medicina, el día que los directivos de los hospitales entiendan que son directivos para mejorar la capacidad de los hospitales para dar servicio y no para enriquecerse ni para hacerse de noviecitas o noviecitos en el hospital, el día que lo empiezan a entender, porque son muchas cosas que no se hablan en los hospitales y hay vicios de conducta, vicios de corrupción, todo eso tendría que mejorarse. Y cuando la gente que está en las posiciones de poder tome las decisiones correctas, porque no es posible que le den la dirección del ISSSTE o la dirección del IMSS al compadre del político que quedó bien parado, ¿no? O sea, no es posible que ese tipo de cosas sigan sucediendo. Hay que poner a gente en posiciones que sí, que sea honesto, pero que también sepa lo que está haciendo, porque
por mucho que quieras a alguien, por mucho afecto que tengas y por muy honesto que seas, digo, ninguno de ustedes, seguramente que la mayoría de ustedes quieren mucho a su mamá, pero si a su mamá le da apendicitis, por mucho que la quieran, no la pueden operar, hay que tener preparación para eso. Entonces, es muy importante que el sistema de salud cambie. Yo soy un convencido de que los gobiernos de todo el mundo deberían dar sin costo a sus ciudadanos educación de calidad, servicios médicos de calidad y seguridad de calidad. Todo lo demás, todo lo demás lo podrían hacer los ciudadanos, pero los países y los gobiernos tienen que ofrecer salud, seguridad y educación. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque ahí hay un gran negocio, porque la mayoría de la gente necesita gastos de salud, todos necesitamos gastos de educación y todos necesitamos seguridad. Y entonces, ¿qué hacen? Pues hacen negocio, lo ven como un negocio, porque es prácticamente una necesidad universal, en vez de que lo vean como una posibilidad de un gobierno para mejorar las condiciones de un país. Yo le agradezco mucho esta reflexión, doctor, porque hay muchas personas que justo vamos ya encaminados en ese sentido. Yo creo que lo que el COVID nos dejó es que muchos se enteraron de que había un gran déficit de hospitales, de camas. Creo que había un gran déficit que todavía no terminamos de subsanar, ¿no? No podemos decir que ya hemos Nunca cantado se va a victoria. subsanar, Meme. En salud pública hay una frase que dice que siempre en salud la demanda superará la oferta, siempre. Porque cuando en México, imagínate nada más esto, cuando México le empiece a ofrecer servicios de calidad a su población, y a mí me pasó en el hospital en el que yo fui director, mejoró tanto la calidad del hospital que la gente prefería irse a atender al hospital materno infantil de León, Guanajuato, que ir a pagar a una clínica particular, porque en el Hospital Materno Infantil de León, Guanajuato, por una cesárea, pagaban 600 pesos y en el hospital particular pagaban 45,000 pesos. Y la atención era exactamente la misma. Y la calidad de atención era exactamente la misma. Entonces, el día que los servicios, y obviamente pues empezó a saturar el hospital, teníamos 3 quirófanos y terminamos construyendo 12. Entonces, pero está bien, para eso es el dinero, para gastarlo en la gente. Está bien, y yo creo que fue la mejor época profesional de mi vida en México. Pero así hay que hacerlo, pero hay que amar lo que haces, porque si nosotros vamos a trabajar a un sitio y nada más estamos viendo a ver de dónde vamos a centavear, de dónde vamos a sacar lana, o somos médicos en el turno nocturno y vamos a ver si podemos checar y largarnos a nuestra casa a dormir o buscar un lugar donde vamos a dormir. Un día platicando con un médico que trabajaba en la noche, le dije, es que no puedes venir a dormirte, tú no me puedes pedir que te pague un salario por venirte a dormir al hospital. Y su respuesta fue, es que si tú supieras lo que es trabajar en la noche, le digo, sí, sé lo que es trabajar en la noche, por eso soy director de día. Y si no tengo capacidad para trabajar en la noche, pues no te rentes. Pero no es posible que la gente siga pensando, porque están convencidos de eso. Muchos médicos del turno nocturno dicen, es que es muy pesado y tengo 3 trabajos. Maestro, pues baja tu estándar de vida. Pero no le puedes pedir a un gobierno que te pague un salario por venirte a dormir a un hospital. Y empezar a cerrar los quirófanos y las salas de urgencia, porque así son muchos hospitales, tristemente, en México. De día son hospitales de primer nivel, en las tardes son de tercer nivel y los fines de semana son puestos de socorro. No es posible que el sistema de salud trabaje así. Debe haber estándares de calidad en todos los hospitales, en todos los turnos. Entonces, hay que ser muy exigente y desde luego todo esto que estoy diciendo, pues no me van a querer mucho, ¿verdad? Pero la verdad es que el ejercicio de la autoridad no es un acto de popularidad, es un ejercicio de autoridad. Doctor, yo le agradezco mucho esta reflexión, justo como le decía, creo que hay que hacer mayor conciencia, no solamente sobre los temas que obviamente tienen que ver con nuestra salud, sino con las cuestiones que la gente quiere saberlo, el tema dominio público y que todavía estamos en este camino de, como bien dice, no se va a subsanar, pero hay que invertir, hay que gastar en el pueblo. Hay preguntas que todavía tiene la gente por acá. Que por aquí nos decían algunos sobre, y esta creo que es la pregunta con la que cierro porque la he visto como 3 o 4 veces, que nos la hicieron de hecho, en donde nos dice una persona, no recuerdo el usuario, ese me fue por acá, pero que si una persona que ya tiene aplicadas las 2 dosis de la vacuna, la que sea, puede enfermarse, adquirir COVID y morir porque conoce de un caso.
No, ninguna, no hay caso, digo, si conoce de un caso, publíquelo o regístrelo o notifíquelo, porque sería el primer caso del cual nos enteraríamos. La gente que está vacunada con un esquema completo de 2 dosis después de la segunda semana de la segunda dosis, ya tiene una protección contra hospitalización y enfermedad grave del 100% en la mayoría de las vacunas. En la que es menos, la protección más bajita es en la de Sinovac y en la de CanSino, que la protección de enfermedad grave es del 86%. Es decir, si una persona se enferma de COVID con el esquema completo, lo que va a que en el caso de CanSino es una sola dosis, lo que va a pasar es que les puede dar un 17% de COVID, o sea, una enfermedad muy chiquita, y eso no se va a complicar. En 2 o 3 semanas están listos y se van a hacer su vida normal. Entonces, no es cierto eso. Y no le den voz a eso de que es que yo conozco la tía de un amigo del vecino que no fue a la fiesta, me comentó que a una señora le habían puesto la vacuna y a los 8 días se murió, porque hay muchísimas gentes que dicen eso, es que le pusieron la vacuna y a los 8 días se murió. Y la respuesta que yo les he dado a las personas es, está bien, ojalá esa persona que se murió después de que le pusieron la vacuna, que le hagan la autopsia. Pero ese es otro trauma que hay en México. Ven la autopsia como si fuera, híjole, como un castigo del diablo. No, la autopsia es la verdad de la medicina. Cuando a una persona se le hace una autopsia, se le van a tomar muestras de los órganos y se va a estudiar de qué murió realmente. Porque la gente no se muere de lo que más se chismea que se murió. No, la gente se muere por causas. Hay causas de muerte bien identificadas. Pero ahí andan las familias pidiéndole al juez que les dé la dispensa de la autopsia como si fuera no lo sé, no lo sé. Yo creo que esa es una cosa que vienen arrastrando la cultura judeocristiana, de que como en el día del juicio final los cuerpos van a resucitar, pues no quieren que el cuerpo esté autopsiado, ¿no? Yo creo que por eso lo dicen, pero pues, en fin. Y esta pregunta también la repitieron mucho de José Ramírez. En promedio, ¿qué tiempo tenemos que esperar para una nueva campaña de vacunación contra el COVID? Esa es una muy buena pregunta y hay investigaciones muy robustas, muy sólidas al respecto, José. Fíjate que hemos comparado, acuérdense, ya se los he dicho muchas veces, quien tiene el control de la pandemia es el virus, no somos nosotros. Nosotros nada más vamos haciendo lo que creemos que va a contener la capacidad del virus para ser agresivo. Y ya hemos visto que la velocidad a la que se presentan las variantes con relevancia biológica de COVID es 5 veces más lenta que con influenza. Y si influenza tenemos que poner una vacuna cada año, inferimos que va a tener que ser cada 5 años la vacuna contra COVID. Entonces, esa es una pregunta muy importante y esa es la respuesta. Es altamente probable que el siguiente ciclo de vacunación para COVID vaya a ser en el 2026. El primero fue en el 2021 y lo repetiremos en el 2026 y así subsecuentemente cada 5 años.